Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando de esta manera una nueva edición y abriendo una semana, un día hábil más, con esta edición de Visión 7 Resumen. Han pasado 9 minutos de las 12 de la noche, es decir que ya arrancó el paro de transportes aquí en la República Argentina y en minutos estaremos hablando de eso. Y por supuesto hoy me acompaña Fabián Rodríguez. Fabián, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Hoy estamos con la realidad del PRO en la ciudad de Buenos Aires, la interna del Frente Renovador en la provincia y algunas cosas más del Frente para la Victoria. En minutos más estaremos hablando de eso, pero como les contaba, ya arrancó el paro de transportes al que se adhirió la CGT opositora y tiene como principal objetivo protestar contra el impuesto a las ganancias. Así que a prepararse si van a trasladarse con largas distancias en la jornada de hoy. Dos sindicatos del transporte convocantes al paro de este martes exigen la eliminación del impuesto a las ganancias que, según datos oficiales, pagan entre el 6 y el 8% de los trabajadores. Me parece que lo más importante de esto va a ser el día después, donde debe existir un diálogo y por parte de los trabajadores queremos ese diálogo para poder modificar lo que se haya que modificar de impuesto a la ganancia a través de esa forma, dialogando. La huelga no contará con el apoyo de la CTA de Boyaski, quien, si bien calificó de injusto el impuesto a las ganancias, sostuvo su rechazo a la medida de fuerza. Ni qué hablar que haría falta y hay que luchar por una reforma tributaria integral. Ahora, convocar al 85% que menos gana a parar para resolver el problema del 15% que más gana, eso invierte la lógica que tuvo el movimiento obrero históricamente. En este caso han optado rápidamente por una acción directa que, vuelvo a insistir, va a afectar a la mayoría de los trabajadores, al 90% de los trabajadores que mañana quieren ir a trabajar. Estamos hablando del transporte porque el transporte de por sí, el servicio público esencial, no debiera suceder eso y permitiera que cada uno que quiere ir a trabajar lo haga per se. Seguramente el resultado sería absolutamente distinto. Las características de que pare este gremio, que no tiene prácticamente trabajadores que pagan impuestos a la ganancia, o ese 10% que paga impuestos a la ganancia, paga una cantidad muy chiquita, lo que está teniendo es un gesto entre UTA y ferroviarios, asimila, muestra, plantea, por eso el planteo nuestro de que es un paro político, asemeja a un paro general, y no es un paro general. La gente que quiere ir a trabajar no tiene con qué, entonces no podemos condenarla. Las empresas nos han manifestado que sí van a dar el servicio y hemos acordado con ellas que vamos a poner la presencia de fuerzas de seguridad en las terminales para que no haya ningún tipo de inconveniente, porque alguna vez ha habido casualidades respecto de algún coche que se prende fuego y esas cosas que pasan en estas casualidades que suelen suceder. Solamente de quienes mañana van a ir al paro, 10%, 15% pagan impuesto a las ganancias, porque yo también me preguntaba si el gobierno tomara una medida con respecto al impuesto a las ganancias, no los afecta a una parte muy chiquita de quienes van a ir al paro. Por eso también uno se pregunta cómo van a ir al paro con un reclamo que afecta a una masa tan chiquita, a una porción tan chiquita del total de trabajadores del sector. Sería una especie de solidaridad del resto, pero no con los que menos ganan, en este caso son los que más ganan, los que están afectados por el impuesto. Cambiamos de tema ahora. Máximo Kirchner hace un rato nada más emitió un comunicado de prensa para refutar y responderle a distintas afirmaciones periodísticas y también denuncias que se han realizado en los medios en las últimas horas. Amplía esta información Félix Taylor. Río Gallegos, 30 de marzo de 2015, comunicado de prensa, más de lo mismo, eso sí, cada vez más ridículo y absurdo, pero siempre previsibles. Las publicaciones de la revista Bella de Brasil y de Clarín Autóctona, dos monstruos, y no solo por el tamaño de sus empresas, no solo son falsas, sino que también son ridículas y, lo que es peor, absolutamente previsibles. Todo lo vertido en esas publicaciones son mentiras planificadas, no hay errores, tampoco fuentes no chequeadas. Todo es una mentira cuidadosamente planificada y dirigida, en donde no solo intervienen grupos mediáticos. Fui tapa de una revista que aseguraba que yo no era yo, y lo dejé pasar. Como dejé pasar tantas mentiras. Vi y escuché a una señora decir que lloré delante de un ataúd donde no estaba mi padre. Todas estas operaciones berretas pueden tener el nivel de repercusión que tienen solo
por el desmedido tamaño de quien las pronuncia. Le podrán temer los candidatos a presidente, los sindicalistas más pesados que por un exhorto convocaron a un paro nacional. Podrán temerle los jueces y fiscales independientes. Yo no les temo. Usen todos sus canales y medios periodistas. No tengo ni tuve ninguna cuenta ni individual ni conjunta con nadie en el exterior. Podrán decir lo que quieran, mentir, difamar y calumniar. Pero no le van a alcanzar los diarios, ni los canales, ni la colección de periodistas que poseen para apropiarse de la palabra y menos de las ideas. Los cambios producidos son irreversibles, porque la historia es indetenible y no se tapa con papel de diario. Firmado Máximo Carlos Kirchner. Hay más información aquí en Visión 7 Resumen con nuestro picado de noticias. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó para mañana el encuentro previo al fallo que definirá si se confirma o revoca la decisión que declaró inconstitucional el acuerdo entre la Argentina e Irán. El tribunal dará a conocer su postura el 8 de abril. El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, anunció que será convocada para el 5 de julio la jornada en que se elegirá el mandatario del distrito, legisladores provinciales e intendentes, sin pasar por primarias. En la capital se postergó para el 9 de agosto el comicio para elegir convencionales constituyentes, ya que está prevista una nueva Carta Orgánica Municipal. YPF emitió en el mercado local obligaciones negociables por 1.000 millones de pesos. Los bonos tendrán un interés equivalente a la tasa Badiar, es decir, la que pagan los bancos privados por depósitos a plazo fijo de más de 1 millón de pesos. La justicia española aceptó una demanda de Aerolíneas Argentinas contra el empresario Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la compañía. Es por la apropiación indebida de 453 millones de dólares durante la operación de compra por parte de Air Comet hace 14 años. Fueron recuperadas unas 200 obras del historietista y dibujante Alberto Brescia, que habían sido robadas en 2005 de la caja fuerte de una empresa de seguridad. Las piezas fueron recuperadas por Interpol en varios países europeos y esperan para volver al país. Renatea rescató a 10 trabajadores oriundos de Santiago del Estero en condiciones deplorables en un campamento improvisado en un monte cercano a la plantación de papas semillas en un campo ubicado a 25 kilómetros de Coronel Pringles en la provincia de Buenos Aires. Efectuada la denuncia penal ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, tomó intervención el fiscal federal Antonio Castaño, quien ordenó allanamientos y la detención de los empresarios responsables. Los abogados defensores del canciller Héctor Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort solicitaron a la Cámara Federal que aparte al fiscal Germán Moldes, quien debe apelar ante casación la decisión de desestimar la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Timerman, entre otros, por supuesto, encubrimiento en el atentado de la AMIA. En la recusación se aludió a una sospecha fundada de pérdida de objetividad a raíz de declaraciones del fiscal al diario La Nación el último fin de semana. Los abogados consideran que Moldes hizo alarde del forum shopping de los fiscales al afirmar que ese matutino que apuraría la apelación ante casación para evitar que entrara durante el turno de algún fiscal referente de justicia legítima. La Unidad de Información Financiera, UIF, pidió en calidad de querellante a la justicia que cite a declaración indagatoria a los directores de la empresa Iron Mountain, el depósito de Barracas, que se incendió y que se investigó y que se llegó a la conclusión de que fue intencional. Nos llama la atención
que esta empresa va a pérdida, o sea, está instalada acá, tiene estos clientes y funciona a pérdida, financiada por 2 sucursales, de 2 casas matrices en paraísos fiscales. Con lo cual, a partir de la denuncia de la AFIP, tiene un proceso por lavado de dinero, porque no se explica de qué vive, si funciona a pérdida y por qué razón usa esa situación. Tiene un préstamo de 20 millones de dólares que la financia con los clientes que tiene. Y como hay responsables directos, que son los ejecutivos de acá y los ejecutivos internacionales, vamos por la identificación de los propietarios en última instancia, que es la recomendación internacional que se pide cuando hay estas investigaciones. En el mes de la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado, varias denuncias periodísticas señalan a la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, APEGE, como uno de los factores clave de la caída del gobierno constitucional de 1976. La Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción y otras entidades organizaron APEGE en el año 1975 contra las políticas económicas de la Confederación General Económica. En un encuentro con 700 empresarios, celebrado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que fue cubierto en primera plana por el diario La Nación, bajo el título Enérgico reclamo del empresariado, desde APEGE dieron incluso fechas para que el gobierno constitucional se subordinara a sus reclamos. Así, manifestaron que si en un plazo que podría ubicarse entre una semana y un mes, el gobierno no satisface los reclamos empresarios, modificando sustancialmente la actual política económica, se dispondrá un paro general patronal, la suspensión de pago de impuestos y de la retención de cargas fiscales, aportes sindicales y otros gravámenes. El 16 de febrero lanzaron un lockout patronal con fuertes críticas al gobierno. Familiares de víctimas del franquismo realizaron una conferencia de prensa junto a representantes de Amnistía Internacional. Argentina querella los crímenes cometidos durante la dictadura franquista en España. Algo que se ha conocido pero no suficientemente en Argentina, que es la resolución de 4 organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, condenando al gobierno español por negar la extradición de los solicitados por la jueza Servini de Curia, 20 solicitudes de extradición, entre los cuales hay varios exministros franquistas acusados de ordenar fusilamientos y otro tipo de delitos. Además, torturadores, jueces, cómplices, un médico por apropiación de niños, etc. Violando manifiestamente el tratado de extradición entre ambos países. Y ahora, denegando la extradición en base a que, teóricamente, estos delitos no pueden ser juzgados en España y por ende tampoco pueden ser objeto de extradición, lo cual es gravísimo teniendo en cuenta el tipo de delito de que se trata, ¿no? Porque no son delitos ordinarios en que el gobierno tendría esta potestad, sino se trata de crímenes contra la humanidad, crímenes masivos, generalizados, cometidos persistentemente durante 40 años, y en este momento nos parece muy trascendental que por parte del gobierno argentino se exprese una protesta por el incumplimiento del tratado de extradición. La consultora Ibarómetro realizó una encuesta acerca de qué posición tienen por ahora dentro de la opinión pública los candidatos a precandidatos jefes de gobierno a los próximos pasos que van a tener lugar el 26 de abril. Estos son los resultados. En primer lugar, la situación del PRO, digamos, cuyo gobierno, cuya gestión local efectivamente, y tal como vienen ilustrando otros trabajos, suscita un umbral de aprobación importante. Alrededor de 6 de cada 10 porteños aprueba la gestión de Mauricio Macri, lo cual obviamente introduce una ventaja para los candidatos de ese espacio y al mismo tiempo impone un desafío para los actores de la oposición o que desafían al oficialismo local. En relación a la situación del Frente para la Victoria, lo que hemos hecho desde Ibarómetro es medir distintos posibles escenarios generales, asumiendo que en el caso del PRO
el candidato elegido es Horacio Rodríguez Larreta, que en el caso de ECO es Martín Lustó, y comparando el desempeño de distintos precandidatos del Frente para la Victoria. Una de las primeras conclusiones es que el candidato de mejor desempeño es Mariano Recalde, que consigue un empate técnico que disputa de manera muy competitiva contra la situación o el lugar de Martín Lustó. Ahora bien, toda encuesta es una foto que congela tendencias, digamos, y cuando uno examina las tendencias, la situación o las perspectivas son más favorables para el crecimiento de Mariano Recalde. Y de cara a lo que serán las PASO aquí en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto que tenemos aquí a Fabián Rodríguez para seguir analizando la situación de cómo está cada uno de los partidos en una previa donde debo reconocerte que la semana pasada ya aclaraste y dijiste como primicia que Ritondo se iba a bajar y esto se confirmó en los últimos días. Gracias, Gaby. Efectivamente, habíamos hablado el lunes pasado en este mismo lugar que Cristian Ritondo iba a bajar su candidatura a jefe de gobierno porteño dentro de la interna del PRO, aunque sin embargo también adelantábamos que el hecho de que compartiera listas de legisladores y comuneros con Horacio Rodríguez Larreta no definía por sí un apoyo de Ritondo a Horacio Rodríguez Larreta. Mantenemos esa definición. Aún Ritondo no definió a cuál de los dos candidatos en la interna del PRO va a apoyar. Estuve caminando el sábado por la mañana en el barrio de Mataderos, ahí en la calle Lisandro de la Torre, donde hay muy buenas carnicerías que les recomendamos a todos. Y pudimos escuchar justamente en esos negocios que, bueno, parece que al vicepresidente primero de la legislatura porteña le gusta por ahora mantener un pie en cada uno de los espacios del PRO. Siguiendo con el PRO en la ciudad de Buenos Aires, en la mesa responsable de la comunicación del partido que lidera Mauricio Macri, que es algo así como el Politburó o el Comité Central de cualquier otro partido político, ¿sí? El PRO no tiene comité central, sino que tiene una mesa de comunicación conducida por el secretario de Gobierno porteño, Marcos Peña, y el publicista Jaime Durán Barba. Bueno, algunos integrantes de esa mesa de comunicación están bastante preocupados con la estrategia que ha elegido el jefe de Gobierno porteño a la hora de apoyar a su candidato elegido, que es Horacio Rodríguez Larreta, en la disputa con la senadora Gabriela Michetti. Hay algunos integrantes de esa mesa comunicacional del PRO que no están tan seguros que la estrategia elegida sea la adecuada, consideran que puede volverse un boomerang en contra de Macri, que incluso lo puede perjudicar en su pelea nacional, es decir, de cara a las elecciones presidenciales generales. Bueno, los argumentos de los integrantes de esta mesa de comunicación, que decía yo, están un poco preocupados con la actitud que ha adoptado Macri, es esto, bueno, de dos hombres con cara de malos y bastante enojados, como son el propio Macri y Rodríguez Larreta, enfrentándose a una mujer que disputa, digamos, tiene una disputa, digo, contra todo un aparato. Eso la puede poner a Gabriela Michetti en una situación de victimización que de cara a la sociedad puede favorecerla. Por otra parte, también hay una crítica respecto de la estrategia adoptada por Rodríguez Larreta, un cierto desanclaje de la realidad, es decir, hablarle solamente al voto duro PRO, el voto del microclima, el voto de los barrios de Palermo y Belgrano, donde el PRO se hace fuerte, y olvidarse del resto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde también, por supuesto, hay votantes del PRO. Cambiando un poco de tema, yendo al escenario nacional y a lo que pasa con el Frente Renovador, hablábamos la semana pasada de una interna muy importante en la provincia de Buenos Aires, con candidatos que aún no se definen, o mejor dicho, con precandidatos para disputar la PASO del Frente Renovador que todavía no se definen. Decíamos la semana pasada que podían ser dos, Darío Giustosi y Francisco Narváez. Aparentemente se le abriría la posibilidad también a Mónica López, es decir, que habiliten una tercera candidatura. Y resta saber qué pasará con Felipe Solá y Jesús Carilino. Vemos en imágenes, por otra parte, siguiendo dentro del espacio del Frente Renovador, una reunión que hubo la semana pasada en la provincia de Neuquén. Es uno de los hechos políticos, a mi entender, más significativos en la carrera electoral nacional de la semana pasada. ¿Por qué? Que pasó bastante desapercibido. Porque, bueno, estos dos sectores que vemos en imágenes, es decir, el Frente Renovador de Sergio Massa y el sector que podríamos llamar peronismo federal, ¿no? Es decir, ese pejotismo provincial históricamente disidente al Frente para la Victoria, que se ha agrupado en distintos frentes
y que recordemos, por ejemplo, en las elecciones de 2011 fue dividido, con Rodríguez Sá por un lado y Duhalde por el otro, decidió acordar con el Frente Renovador una mesa de trabajo que tiene como misión diseñar una ingeniería electoral para garantizar que en una PASO puedan confluir estos dos sectores con 3 candidatos, que serían Adolfo Rodríguez Sá, José Manuel de la Sota y Sergio Massa, claro está. Por último, un dato de la esfera internacional, pero que tiene impacto justamente en lo que hablábamos recién, las elecciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Se habilitó una nueva investigación contra los expropietarios de las aerolíneas argentinas privadas, es decir, la aerolíneas argentinas privatizada. 2 personas, Díaz Ferrán y Antonio Mata, que ya fueron condenados por la justicia española a 2 años y medio de prisión y que ahora van a ser nuevamente investigados a raíz de una denuncia presentada nada más y nada menos que por Mariano Recalde, actual presidente de la aerolínea de bandera de gestión estatal y precandidato a jefe de gobierno porteño. Gracias, Fabián, por toda esta información. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima, Gaby. Gracias. Seguimos con más información aquí en Visión 7 de Resumen. En este caso nos amplía Félix Taylor. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregó copia de las actas secretas de la dictadura a la agrupación 7 de julio de los abogados laboralistas. Tanto el ministro como el referente de la agrupación, Gustavo Chiampo, coincidieron en señalar la complicidad de los empresarios que se beneficiaron con la derogación de las leyes laborales por la que lucharon los abogados desaparecidos. Y remarcaron además que sorprende las veces que la empresa Papel Prensa está mencionada en las actas. El fiscal federal Leonel Gómez Barbela presentó un recurso ante la Cámara Federal porteña contra el rechazo a citar a directivos de los diarios Clarín y La Nación en la causa que investiga el desapoderamiento accionario de la empresa Papel Prensa en la dictadura. El fiscal fue en queja a la Cámara luego de que el 20 de marzo pasado el juez de la causa, Julián Ercolini, rechazara por improcedente la apelación presentada contra su negativa a citar a declaración indagatoria a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, Bartolomé Mitre, Raimundo Podestá y Guillermo Gainza Paz. Una kiosquera y un nene de 7 años fallecieron a raíz de que un auto circulaba a muy alta velocidad, se subió a la vereda y terminó atropellándolos. Roxana, usted es la hermana de María Magdalena y tía de Leandro, los dos que este individuo masacró, ¿no? Sí, vino como es un delincuente, en sí es un delincuente, yo por lo que sé, ya hay 5 personas que él mató anteriormente, es más, hace 10 años asesinó a un tío mío por robarle la bordeadora. Lo pegó 2 tiros, creo, a sangre fría, lo mató acá frente a un colegio acá cerca, a unas cuadras. Bueno, este tipo tendría que estar preso hasta ahora. Lo soltaron antes, por lo que yo sé. Tenía para 11 años y estuvo 10 años. Un año antes ya lo soltaron. La información del ámbito internacional nos lleva al país vecino de Chile. En el norte de Chile se están dando unas fuertes inundaciones que ya tienen como saldo 17 personas fallecidas, 20 desaparecidas y más de 1000 personas evacuadas. Este domingo, un terremoto en Papúa Nueva Guinea despertó otra vez una alerta de tsunami en Chile, pero el sismo no fue lo suficientemente fuerte como para provocarlo. En el norte del país continuaron los trabajos de rescate y evacuación en las zonas arrasadas por las inundaciones. Las lluvias afectaron a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Hasta el momento son 11.000 los damnificados, más de 4.000 personas están refugiadas y al menos 20 seguían desaparecidas, entre ellas 3 mineros del grupo de los 33 de Atacama, quienes finalmente fueron localizados. Los pobladores de Copiapó, una ciudad prácticamente tapada por el lodo, buscan intensamente a sus familiares y amigos. Hasta saber algo de él, hasta poder, nosotros no somos de acá San Antonio, somos de Los Loros, los vinimos en vehículos haciendo deo. En el sur del país, a 750 kilómetros de Santiago, las autoridades de Pucón mantienen el alerta naranja por la actividad del volcán Villarrica. El 3 de marzo, una erupción causó la evacuación de miles de pobladores. Hay bastante información previa
todos están conscientes de que hay que esperar, estar atentos y bueno, y la ciudad se desenvuelve tranquilamente. Retornamos a las clases el día de mañana, por lo tanto cada día es de más tranquilidad. Chile es uno de los países más afectados por los desastres naturales. Solamente en los últimos años, el país sufrió un devastador terremoto y tsunami que dejó 521 muertos y daños por 30.000 millones de dólares. Momento de pasar a los deportes y las noticias no son para nada buenas. Tiene que ver con uno de los 3 partidos que iban a cerrar la fecha número 7 del torneo de Primera División y que tuvo que ser suspendido porque otra vez hubo violencia. En este caso, de las puertas para afuera. Enfrentamiento entre los barras y algunos hinchas, fundamentalmente los barras de Arsenal, con la policía. Mientras tanto, adentro pasaba esto. El equipo de Martín Palermo recibía a Aldo Civi, los de Tete Quirós, que se iban a poner en ventaja en este partido. Y que cuando estaba promediando la primera hora de este encuentro, es decir, los primeros 30 minutos del partido, la policía, quien estaba a cargo del operativo policial dentro del estadio, le iba a avisar al árbitro del encuentro que no podía seguir, que no tenía las garantías para que este encuentro continúe adelante. Aquí estaba la combinación en ataque y la definición para que Aldo Civi se ponga 1-0. Diego Lagos era el que iba a convertir cuando iban casi 23 minutos de ese primer tiempo. Y paralelamente, lo que les contaba, afuera la barra, un grupo muy reducido, estaba generando disturbios con la policía. Hubo balas de goma, piedrazos, se subieron arriba de un patrullero, lo terminaron rompiendo y toda esta violencia aparentemente, fíjense en la tribuna mientras el partido seguía, cómo corrían las personas que estaban allí de la barra. Nadie entendía lo que pasaba, el arquero de Aldo Civi que miraba hacia atrás y Ariel Penel, el árbitro del encuentro, que iba a dialogar. Presten atención. Lo paramos un cachito, dice, bueno, lo pararon un cachito. Después de esos minutos, mientras tanto este disturbio se seguía generando, hablaban los dos arqueros y mientras seguían esperando, terminaban diciéndole al árbitro que no había garantías para que continúe. Aparentemente lo que pasó, según confirmó el titular de la Previde, es que detuvieron al jefe de la barra brava de Arsenal, a quien apodan el uruguayo, y de esta manera se generó el disturbio. Puertas afuera, así se armaba este cordón policial, los piedrazos que han arrojado los barras, y ahora el partido estará suspendido. Habrá que ver en la próxima reunión de comité ejecutivo de AFA qué deciden, si habrá algún tipo de sanción para el club. Últimamente no hubo ninguna sanción más que una fecha de suspensión para cada uno de los equipos que ha generado inconvenientes con sus barras bravas. Y también se va a definir cuándo se va a terminar a disputar este partido correspondiente entonces a la 7ª fecha de la Primera División del fútbol argentino. Vamos a repasar lo que tiene que ver netamente con el fútbol, más allá de esto que lamentamos mucho y que tiene que ver con la violencia que se ha generado en Arsenal. Aldo Civi es Argentinos Juniors, Nueva Chicago, partido que ha terminado empatado en esta nueva fecha. Otro que terminó empatado fue Tigre, Defensa y Justicia. Igualaron 0-0 y de esta manera los de Victoria, que ya tienen 12 puntos, no pudieron acomodarse y treparon más en la tabla de posiciones. Mientras tanto repasamos lo que tiene que ver con el otro partido de la jornada. Terminó con 10 hombres en el bicho de la Paternal, que arrancaba encima perdiendo. El primer gol lo iba a marcar Nueva Chicago. Iba a ser Luis Oliñaca a los 25 y Lautaro Riñaldi a los 31. Decretaba las cifras definitivas. 1-1 entonces en este partido que se ha disputado en la Paternal y que terminó con Chicago con un hombre menos porque fue expulsado Abel Masuero a los 25 minutos. Joan Manuel Serrat está aquí en la República Argentina y hace un rato nada más en el Gran Rex, en el centro porteño, estaba brindando un recital y no lo hizo solo, invitó a subirse al escenario a otro cantautor español, muy importante, por cierto, en lo que tiene que ver con el arte y con lo que realiza. Estábamos hablando de Ismael Serrano, habían grabado juntos un disco, estuvieron juntos en un escenario y con eso nos vamos a hacer una pequeña pausa, ya venimos. No, yo lo digo porque canta con otra gente de diferentes edades, ¿no? De diferentes camadas y que lo paso muy bien. Vuela esta canción para ti, Rocío, la más bella historia de amor que tuve. Es una carta de amor que se lleva el viento.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arriba del mar. Si alguna vez fui una nave de paso